Comenzamos entonces. Bueno, esta aventura editorial comenzó a comienzos de este año, cuando le propusimos a nuestro amigo Álvaro Briones, una buena pluma que ya habíamos publicado algo de él en los años 80, un libro que se llamó El zorro con espinas, que hablaba sobre la renovación socialista. Bueno, y aparte de eso, algunos otros textos que hemos ido viendo, y le propusimos escribir algo sobre un tema que pensamos que era bueno y saludable acometer, que era el encuentro, los reencuentros entre tres grandes corrientes de pensamiento que han conformado la historia, diría, de los últimos 2 siglos de la humanidad. Álvaro aceptó el desafío y lo hizo en un tiempo bastante breve. Bueno, y aquí estamos para lanzar la obra que él ha hecho. Y espero que ustedes la aprecien cuando la puedan leer por completo. Bueno, y desde ya agradecer la presencia de ustedes acá, haber acogido nuestra invitación para escuchar a los panelistas, dos de los cuales son prologuistas del libro, así que a mayor razón tienen fundamentos para poder comentar el libro que vamos a presentar y lanzar hoy día. Para comenzar, vamos a darle la palabra a Natalio Berman, que es el director de nuestro sello editorial de Ediciones Documentas. Así que Natalio, adelante. Sí. Gracias, Freddy. Solo un breve saludo para Álvaro Briones. Obviamente, nuestros agradecimientos por el magnífico libro que escribió y que nosotros estamos publicando. Y un agradecimiento a los panelistas y a los prologuistas, desde luego, por este libro. Yo quiero decir que, desgraciadamente, el fascismo no murió con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en los últimos tiempos ha levantado su cabeza fea y sucia en muchos países, en América Latina, desde luego, en Europa también, y desgraciadamente en Estados Unidos, que es donde yo me encuentro en este momento. En Estados Unidos, como estoy acá, no puedo no hablar de lo que ocurrió el 6 de enero de este año, cuando esa manifestación en Washington aparentemente se le ocurrió atacar el Congreso, pero hoy en día sabemos, y hay muy buenos indicios, que todo estuvo planeado, y la idea era robar las elecciones del presidente Biden y instaurar la ley marcial, y probablemente un régimen fascista acá. Entonces, ya vemos que el fascismo no solamente no muere, sino que en la patria de la libertad, como en Estados Unidos, de la democracia, también asoma su cabeza y es un peligro. La democracia, como se dice, skin deep, tiene la piel muy delgadita. Y los dejo solamente con una cita histórica de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, que estuvo en la Asamblea Constituyente de Estados Unidos, finales del siglo XVIII, como todos sabemos, tiene una anécdota que iba saliendo de la sala y la muchedumbre que estaba afuera y querían saber lo que estaba pasando. Una señora le preguntó: Mr. Franklin, ¿seremos una monarquía o una república democrática? Y Benjamin Franklin le respondió: una república democrática, señora, siempre que sepamos mantenerla. Por lo tanto, hay que cuidar la democracia, y la idea central del libro de Álvaro me parece muy buena, que los elementos, ya ni siquiera progresistas, pero fascistas y democráticos, que son el humanismo cristiano, la socialdemocracia, el socialismo reformista, y desde luego los liberales, y una parte de la derecha iluminada, tienen que aunarse y aunar sus esfuerzos en pos de evitar que vuelvan esos años, que vuelva el fascismo o vuelva cualquier tipo de totalitarismo de cualquier color. El fascismo no es solamente negro, hay muchos tipos de fascismo y eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias a todos. Freddy, estás sin micrófono, nadie te escucha. Freddy, estás sin micrófono. Bueno. Bueno, va a comenzar los comentarios nuestra amiga Pilar Peña, que es cientista política, magíster en opinión pública de la Universidad Diego Portales,
ha tenido una gran actividad en el sector público y privado. Es coordinadora de proyectos de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián y fue hace poco candidata a convencional constituyente. Sacó una buena votación, pero lamentablemente por razones de los equilibrios electorales ella iba como independiente, lamentablemente no fue elegida. Pilar, tienes tú la palabra. Gracias, Freddy. Quiero primero que todo dar las gracias por darme la oportunidad de leer y comentar este libro, que es, sin lugar a dudas, el tipo de libro que a los politólogos nos encanta leer, porque tiene una combinación perfecta entre teoría política, historia, análisis comparado y propuestas, finalmente. Cuando uno toma un libro, lo primero que hace es leer la contraportada habitualmente. En el caso del libro El Encuentro, dice que el propósito de este libro es demostrar que después del desencuentro del liberalismo, el socialismo y el humanismo cristiano, es posible y deseable su encuentro en un mundo cada vez más carente de referentes ideales que apuestan a la libertad, a la igualdad, a la democracia reformista y al espíritu crítico. Bueno, a mí me parece que en estos tiempos es completamente justo y necesario que en el momento en que nos encontramos como país nos sumerjamos en una reflexión de este tipo, la del encuentro de los pensamientos políticos más importantes de los últimos 2 siglos de la humanidad. Es importante hacerlo porque estamos viviendo la polarización. Nos encontramos con los extremos manifestados en la elección más importante que puede tener un país, la de la presidencia, y porque el populismo está a la vuelta de la esquina. Y a pesar de que muchos se esfuerzan por tacharnos de orates, a quienes hemos estado permanentemente advirtiendo sobre el fantasma del populismo o evidenciando la extrema polarización, lo cierto es que nos encontramos en el borde de un precipicio en nuestro país. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay que ser experto para darse cuenta que los extremos se han tomado la escena política y que el centro ha ido perdiendo fuerza, por no decir con mucha angustia que se ha tornado hasta un poco irrelevante. El problema es que como en los últimos tiempos nos ha inundado el simplismo y en el análisis y en las redes sociales se ponen verdades absolutas en 140 caracteres por Twitter o en una infografía de Instagram, y muchos han determinado sencillamente que quienes hablan de populismo solo se han dedicado a enfocarlo para descalificar todo aquello que no nos gusta. Pero lo cierto es que en Chile y en el mundo el populismo está latente, ya que siempre surge en un contexto de deterioro de la institucionalidad y deterioro del sistema de partidos. El elemento central del populismo es la existencia de un líder personalista fuerte que se mantiene en el poder mediante seguidores fieles. Ese líder encarna y representa al pueblo, y para tener al pueblo a su lado pone en jaque las instituciones del Estado, lo que genera polarización. Sus adherentes son los buenos y los otros son los malos. Esto se traduce en conflictos políticos, sociales y económicos que siempre ponen en riesgo la democracia de un país. Un ambiente de polarización es tierra fértil para un populista, ya que aprovecha el momento de crisis para poder atraer las masas. Sinceramente, díganme si en esta sala virtual de Zoom hay alguien que no considere que esto pueda pasar en nuestro país. Yo, con mucho temor, pienso que esto sí puede pasar. Ahora bien, volviendo al libro El Encuentro, ¿por qué vale la pena profundizar en el liberalismo, el socialismo y el humanismo cristiano? Porque aún sus diferencias tienen como norte orientador la democracia, y como lo señala el autor, debiera producirse un encuentro que genere una fuerza política inspirada en los objetivos de la libertad, igualdad, justicia social, y que persiga la materialización de estos objetivos por intermedio de una política reformista. Cito aquí al autor: lo que separa hoy al socialismo, al liberalismo y al humanismo cristiano es muy poco. Las grandes diferencias presentes en sus orígenes, así como sus desarrollos paralelos e incluso antagónicos, décadas y aún siglos atrás, hoy en un mundo más informado y tolerante, han perdido la importancia que tenían entonces. Esas diferencias en los albores de la tercera década del siglo XXI, y más allá de frases que provienen de lo antiguo y conceptos que terminan convirtiéndose en lugares comunes, han devenido solo en matices. Diferencias que podrían superarse mediante un diálogo guiado por la voluntad de unir antes que separar. Respecto al desarrollo del libro, este tiene 2 partes. La primera, que se llama La separación, y la segunda, que se llama El encuentro.
En su primera parte, el autor hace una excelente recopilación de las ideas de los principales representantes del liberalismo, como son Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Adam Smith; del socialismo, como son Henry Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, John Stuart Mill, Bernstein, Carlo Rosselli. Hace también una revisión del marxismo y el socialismo utópico con ideologías que separaron las otras corrientes del pensamiento. Desarrolla ampliamente el pensamiento humanista cristiano, la doctrina social de la Iglesia, los católicos en política y los planteamientos de Jean Maritain. Hace también una revisión contundente del nazismo y el fascismo en Europa, la posguerra, la Guerra Fría, la decadencia del comunismo, la socialdemocracia alemana y el neoliberalismo. La segunda parte del libro, que es el planteamiento del encuentro que nos pone a disposición el autor, señala que el liberalismo, el socialismo y el humanismo cristiano tienen los mismos principios, que nacieron y han vivido con ellos. En nuestro país, esto queda demostrado en las declaraciones doctrinarias o programáticas de los partidos políticos que se identifican con estas tres corrientes de pensamiento: la libertad, la igualdad de oportunidades, la justicia, la solidaridad, los derechos humanos. En un país como Chile, en el que las doctrinas de pensamiento de estas tres corrientes han estado presentes en algunos casos desde el siglo XIX y sus partidos han tenido un protagonismo principal en su historia política y social, estas coincidencias se manifiestan con toda claridad. El socialismo chileno declara su inclaudicable voluntad de contribuir siempre a la defensa y constante perfeccionamiento de la democracia. La democracia cristiana, por su parte, se define como un partido de inspiración humanista y cristiana, de vocación popular, que aspira a construir una sociedad libre, justa y solidaria, sustenta y defiende la noción de derechos humanos como criterio ético jurídico de la humanidad. Los partidos liberales de Chile se reconocen dos: Evópoli, que declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que el Estado está siempre al servicio del ser humano, que la libertad, el derecho y la responsabilidad son base de una sociedad justa; y por otra parte el Partido Liberal, que se identifica con un liberalismo igualitario, también llamado socioliberalismo o liberalismo progresista, que según su declaración de principio se trata de un liberalismo que combina libertad e igualdad sin sacrificar una en el nombre de la otra. Por lo tanto, ni las distancias son muy grandes, ni existen incompatibilidades entre los principios que representan los partidos antes señalados. Por tanto, el autor se hace la siguiente pregunta: ¿qué los separa entonces? Solo los separa una historia ya larga de alejamiento y enfrentamiento. Lo que es clave y fundamental es que en nuestro país estas tres corrientes de pensamiento se han constituido como un centro político no neutral, sino impulsor del cambio, en sociedades donde se aproximan los extremos de izquierda a derecha, con el riesgo de generar inestabilidad e incluso autoritarismo. Dice el autor: frente a estas amenazas solo se puede levantar como sólida barrera fuerzas políticas que se guíen por los principios de libertad e igualdad, aunque en la formulación de estos principios difieran y crean ser diferentes entre sí. Estos principios, tan antiguos como la humanidad misma, son al mismo tiempo fáciles de vulnerar, como demuestra la propia historia de la humanidad. Ahora bien, luego de estas conceptualizaciones doctrinarias, el libro entra a proponer y describir los momentos que debe tener este encuentro. En primer lugar, habla del encuentro con la libertad, como la principal de las convicciones. A su vez, declara que las tres corrientes tienen sus diferencias en torno a este principio y que se han ido acercando. La principal distancia estaría en las denominadas leyes naturales, y pone como ejemplo, desde mi punto de vista, el más emblemático, que es la interrupción del embarazo, ya que la discusión se centra en libertades y en derechos humanos y derechos de la mujer respecto de su autonomía. El autor plantea una salida a esto, en la que indica que la diferencia existe, pero se halla subordinada a un principio superior, que es la libertad, expresada como un derecho humano, y sí, con relación a este valor superior existe una coincidencia, las diferentes interpretaciones podrán ser superadas. Luego, señala que cuando estas coincidencias sean encontradas, se encontrará también la coincidencia en la práctica del principio de no hacer concesiones en cuanto a la libertad. Perdón.
Siguiendo con la libertad y el propósito de este encuentro que nos propone el libro, se indica que quienes obstaculizan esto es porque rechazan una identidad única del concepto de libertad, que como ya sabemos es común entre las tres corrientes. El argumento de los detractores es que para los liberales existe la concepción individualista de la libertad, mientras que para el socialismo y el humanismo cristiano sería una libertad social. Es acá donde el autor nos invita a volver a la teoría política y a revisar la obra principal de John Rawls, La teoría de la justicia, en la que se pueden entender las libertades básicas y que solo son comprensibles como condiciones de una justicia equitativa. El autor remata señalando que esa consideración es la que procura el equilibrio social que desde el humanismo cristiano se ha denominado bien común, desde la socialdemocracia se ha denominado justicia social y desde el liberalismo se ha denominado sociedad justa. El segundo punto de este encuentro es la igualdad. Igualdad entendida como igualdad social entre todos los que integran una sociedad o una comunidad humana. El punto clave está en reconocer las diferencias naturales entre las personas. Cita el autor a Norberto Bobbio con una definición muy acertada que dice lo siguiente: cuando se dice que la izquierda es igualitaria y la derecha no, no se quiere decir en absoluto que para ser de izquierda sea preciso proclamar el principio de que todos los hombres deben ser iguales en todo, independientemente de cualquier criterio discriminatorio, porque esta sería no solo una visión utópica, sino peor, una mera declaración de intenciones a la cual no parece posible dar un sentido razonable. Una cosa es una doctrina o movimiento igualitario que tienden a reducir las desigualdades sociales y a convenir en menos penosas las desigualdades naturales, y otra cosa es el igualitarismo cuando se entiende como igualdad de todos en todos. Por tanto, no se trata que la igualdad nos lleve a un punto de inflexión en el que se acaba la libertad. Es por esto que los tres pensamientos identifican la igualdad con el equilibrio entre la justa diferencia y la justa igualdad. ¿Cuál es la razón de aquello? Las diferencias naturales que tienen todos los seres humanos, es decir, la heterogeneidad de las personas. Finalmente, el autor plantea que la razón de fondo que comparten los tres pensamientos es la igualdad de oportunidades, ya que cuando la igualdad política está asociada a la igualdad de oportunidades, el punto de partida, es decir, como lo indica el autor, una igualdad de condiciones en el inicio, en suma, que garantice igualdad de oportunidades a lo largo de la vida, aunque en estas vidas finalmente las diferencias naturales y aquellas por mérito propio establezcan justas diferencias. El tercer momento del encuentro se refiere al Estado, la economía y la sociedad, que es, a juicio del autor, donde se suele señalar que existen mayores diferencias con respecto a la intervención del Estado. Sin embargo, a su vez señala lo siguiente: debe entenderse que el grado de intervención del Estado, mediante regulaciones e iniciativas de inversión y los márgenes de libertad y estímulo a la iniciativa económica privada, son entre el pensamiento liberal, el socialdemócrata y el humanismo cristiano cuestiones de matices. Pues las tres corrientes de pensamiento aceptan la libertad del mercado y la intervención del Estado. ¿Cuál es entonces el punto de inflexión? Que la esencia, las tres corrientes de pensamiento aceptan que el Estado y el mercado puedan vincularse de manera regulada para crear una economía y una sociedad justa. El cuarto momento del encuentro es la democracia y el reformismo, para lo cual existen unanimidades, puesto que se manifiestan ampliamente bajo la postura de que toda intervención del Estado, sea cual sea su razón de origen, debe hacerse de manera gradual y sin violencia. Esto se avala en la historia y en la experiencia de que cuando prima la violencia hemos caído en dictaduras. Por otra parte, las tres corrientes de pensamiento son defensoras de la democracia, es decir, hay un reconocimiento pleno e incondicional hacia este régimen político, y el autor hace nuevamente énfasis en el pensamiento de Bobbio, recalcando que no se trata de cualquier democracia, o de democracia a las que autócratas y dictadores o sus aspirantes gusta de apellidar con nombres tales como democracia popular o democracia directa, para luego disfrazar su condición. El quinto momento del encuentro es el pensamiento crítico y el laicismo, donde se reconoce que las tres corrientes de pensamiento tienen un punto de encuentro, ya que la crítica es el instrumento que permite orientar los cambios.
El pensamiento crítico es la expresión libre de la inteligencia y es sobre todo la posibilidad de cambiar de opinión, de persuadir a otros y de estar abierto a ser persuadidos. Es, por tanto, un ejercicio pleno de la libertad. Sin embargo, señala el autor, en este ámbito existe un punto de desencuentro que tiene que ver con el reconocimiento del origen de la religión, manifestado ampliamente por el pensamiento humanista cristiano. Pero, aún así, ni la socialdemocracia ni el liberalismo son intolerantes frente a las religiones, ya que creen y defienden la libertad como eje orientador. Para finalizar, y a modo de conclusión, tiendo a pensar, aunque en realidad yo habitualmente hago la misma reflexión, que todas las respuestas o todas las deliberaciones profundas están en la teoría política y en la filosofía. Este libro, sin lugar a dudas, nos da luces de eso. En un momento de la historia de nuestro país en lo que nos encontramos en plena incertidumbre. Este libro nos abre el pensamiento respecto de cómo actuar de manera responsable, velando por principios esenciales que en el último tiempo nos hemos dado cuenta que muchos y muchas se están perdiendo de vista. Cierro con un extracto del colofón del libro. Los seres humanos nos las ingeniamos para generar formas nuevas de opresión liberticia y de desigualdad, a veces en nombre de la igualdad y de la libertad. Décadas de nazifascismo y casi un siglo de comunismo son testigos de ello. La posibilidad de salvaguardar la democracia portadora de esos valores está en manos de quienes creen en ella, en las manos de quienes están dispuestos a hacer lo necesario para que la democracia se convierta en una barrera infranqueable a las viejas y las nuevas amenazas que los mismos seres humanos han levantado contra ella. Está en las manos principalmente de quienes se reclamen honestamente demócratas cristianos, liberales y socialdemócratas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Pilar, por tu excelente reseña. Se te salió la cientista política y la académica. Bien pedagógica, además. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Felipe Arboe. Él fue subsecretario del Interior en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, fue diputado en el distrito 22, luego senador en la circunscripción de Cordillera Biobío, y actualmente es un convencional constituyente después de haber renunciado a la senaturía. Renunció también al PPD pues, después de largos años de militancia y actualmente está animando el movimiento Proyecta Chile. Felipe, a ti la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Freddy, gracias por la invitación, gracias a Álvaro por la oportunidad, por la generosidad de escribir y poner por escrito un conjunto de pensamientos que sin duda son extremadamente relevantes. Gracias a los y las panelistas que nos acompañan hoy día y agradecer la excelente presentación que se acaba de hacer. Quisiera partir esta presentación saludando muy especialmente a Álvaro Briones, su autor, y señalar que este es un libro que paradójicamente llega a nuestras manos probablemente en el momento más importante y definitorio del futuro de nuestra historia. Álvaro en sus páginas de ensayo nos invita a un recorrido a lo largo de lo que él mismo denomina con razón 3 senderos políticos: el liberalismo, el socialismo y el humanismo cristiano, con sus derroteros internos, sus separaciones, sus conflictos y en particular en los puntos donde se intersectan ideas que ya convergen en siglos de historia. Quisiera en esta oportunidad, luego de leer atentamente a Briones, aprovechar este espacio de diálogo para referirme brevemente en esta presentación a aquello que me dejó reflexionando después de cerrar la última página de este largo trayecto. Me refiero a lo que quisiera denominar la intersección de estos mundos ideológicos en diferentes momentos, y en especial a partir de la dictadura de Pinochet, en un acuerdo que permitió no solo darle a Chile la gobernabilidad necesaria, sino un inconfundible e innegable proceso de profundización y asentamiento de nuestra democracia. Ello permitió, a mi juicio, el desarrollo, el crecimiento y la inserción de Chile en el concierto de países, pero también llevó a miles de chilenas y chilenos a un nuevo estadio de desarrollo, que hoy muchos no recuerdan,
o lo que aún es más grave, unos pocos incluso abjuran. Me atrevo a decir, en tiempos de definiciones antagónicas, difíciles, de caminos que no han seguido con convicción democrática los desafíos que Chile tiene en esta difícil hora. El socialismo democrático, el liberalismo progresista, igualitario, como llaman algunos, recordando en esto a John Stuart Mill o a Norberto Bobbio, y el humanismo cristiano, han sido los pilares fundamentales en diferentes momentos de nuestra historia, pero especialmente desde 1990 en adelante. Han sido los pedestales de una intersección virtuosa que ha aportado al más largo periodo de paz y prosperidad del Chile actual. No en vano, la alianza de estos tres valores gobernaron el 10% de nuestra historia republicana. A veces, y recientemente, algunos lo olvidan convenientemente, otros lo niegan como una forma de acercarse a posiciones autoritarias, neopopulistas o de salida fácil, o lo que es peor, simplemente por el aplauso fácil en una red social. Tres corrientes de pensamiento que han tenido sus propios conflictos, que muchas veces han estado en posiciones antagónicas, pero que en sus intersecciones han demostrado el éxito que pueden dar en el progreso de los países. No recordemos solo el fenómeno político de la concertación, sino las experiencias de gobierno de sectores similares en Alemania y el gobierno de la saliente Angela Merkel, quien comprendió que liberales, socialcristianos y socialdemócratas juntos eran capaces, en sus diferencias, de tener un norte común: el fortalecimiento de la democracia, la oposición al oscurantismo y al populismo, el principal enemigo de la democracia de esta era. Porque lo que identifica a estos sectores es su creencia común, después de sus propios conflictos, en la necesidad de una democracia firme y robusta, de creer en la necesidad de mercados regulados, de economías sanas que sean cauteladas con estados que garanticen mercados libres pero justos, de democracias que creen en la necesidad que sus ciudadanos tengan sistemas de protección social, libertades públicas y también derechos garantizados. Estos caminos no reconocen los caminos fáciles. La irresponsabilidad sin evidencia es una paradoja de estos tiempos. En este sentido, estos tres sectores han sabido reconocer en sus líderes y sus gobiernos, por solo nombrar algunos, tanto dentro y fuera de Chile, como Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Helen Clark, Felipe González, Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Angela Merkel, Jacinda Ardern, Mario Soares, Eduardo Frei Montalva, Tony Blair, Bill Clinton o el mismo Barack Obama, en la necesidad de dar soluciones integrales a problemas altamente complejos en diferentes momentos de la historia, donde para algunos fueron crisis económicas, para otros crisis de seguridad, para otros el debate geopolítico del nuevo orden global y para otros los desafíos de la era de la modernidad, de la automatización y de la cuarta revolución industrial, con métrica y evidencia empírica. En estos gobiernos modélicos, para estos sectores no se improvisó, no se dieron soluciones fáciles, y lo que es más complejo, cuando se gobierna, se aprende a decir no, no se puede, no se debe o no es lo adecuado. Ellos y nosotros, y en particular ustedes, sabemos que lo correcto no siempre coincide con lo popular, pero siendo solo los verdaderos liderazgos los capaces de anteponer lo primero sobre lo segundo, aún asumiendo y administrando sus costos electorales. Decía al inicio que la intersección de estos tres espacios de pensamiento llevan a un círculo virtuoso de progreso, paz y libertad, que no fue fácil, y así lo demuestra un largo recorrido al que nos invita Briones para llegar hasta aquí. Pero en estas horas en que todo ello pareciera para algunos una nostalgia del pasado, no hay sino una capacidad de alguno de nosotros de reafirmar el legado de estos espacios de pensamiento. Y es también un llamado, una exigencia a reencontrarnos, a reunirnos en la unidad en torno a propósitos comunes. Lo que se juega Chile es demasiado importante. Cada vez que no hemos estado juntos, tarde o temprano, pierde el pueblo de Chile, pierde la democracia en Chile y en el mundo. La invitación entonces de Briones es muy clara en este sentido, y José Miguel Insulza la expresa con claridad en su brillante prólogo, cuando dice: lo que se pretende demostrar es que la crisis actual de la democracia y la evolución del ideario progresista
hacen necesario y posible, como hace un siglo, encontrar una unidad de esas ideas para responder nuevamente a los extremos autoritarios y a los populismos exacerbados que hoy disputan la hegemonía en muchas sociedades. Y agrego, por cierto, también la nuestra. Ignacio Walker, a su turno, en su acertado prólogo nos señala, comillas, este libro sirve de marco teórico de este proceso de convergencia democrática, porque de eso se trata, en definitiva, de converger en torno a la democracia y sus instituciones frente a la oleada nacional populista que una vez más se yergue como la principal amenaza. Piensen ustedes, dos pensamientos provenientes de dos grandes exponentes de visiones distintas que confluyen en el diagnóstico, en el riesgo y en el camino a seguir. Mientras leía el libro pensaba, ¿habría sido posible que sin las primeras conversaciones entre estos sectores en lugares como España, en Colonia Tovar en Venezuela, en el exilio en Suecia o en Italia, se llegara a esta confluencia? ¿Habríamos recuperado la democracia y despojado de su poder al dictador mediante el voto sin estos diálogos de convergencia de los idearios? Probablemente no. Venían a mi memoria, y créanme, no por nostalgia, como nos acusan algunos, tantos avances, la reducción del hambre, de la pobreza extrema y de la pobreza multidimensional. Abrimos Chile al mundo. ¿Habríamos sido capaces de llevar adelante normas elementales para nuestra convivencia democrática y libertades públicas si no nos hubiésemos jugado por la ley de divorcio, la filiación de los hijos y su igualdad, la despenalización de la sodomía, la protección del medio ambiente, la capacidad entre el Estado y los privados de construir más kilómetros y metros cuadrados de carreteras, caminos, edificios públicos para nuestros ciudadanos? Ahí está la obra de lo construido. Más hospitales que nunca en la historia republicana, más metros cuadrados de infraestructura en seguridad. Ahí está la protección social, el plan auge que continúa como política de Estado, el Chile crece contigo, los jardines infantiles desde la primera infancia. Ahí está en la educación pública, que recordemos, un minuto, no tenía infraestructura a principios de los 90, que había sido desmantelada. El mejoramiento de sueldo de los profesores, de universidades públicas, de la capacidad de tener a un 70% de los chilenos educados por primera vez en sus familias en la educación superior. Y claro, hoy se juzga con la métrica de hoy lo que hicimos ayer. Y por Dios que eso es injusto. Ahí están las leyes de modernización del Estado, de transparencia, probidad, compras públicas, de mejora remuneracional y capacitación de funcionarios públicos. Ahí están las reformas a la justicia de familia, procesal penal y laboral. Ahí hay una obra portentosa que algunos dan por supuesta cuando no lo fue. ¿Significa esto autocomplacencia? No, por cierto que no. Significa reconocimiento necesario en justicia de aciertos y errores, de valorar lo que hicimos para poder volver a reconfiar en nosotros mismos y en quienes fueron nuestros socios por largos años. ¿Por qué habrían de votar por nosotros en el futuro si renegamos de lo que hicimos en el pasado? Es volver a confiar en nosotros mismos, pero no es en caso alguno hacerse los desentendidos, los olvidadizos de última hora, los oportunistas de siempre, o hacernos trampas nosotros mismos no reconociendo de lo que no fuimos capaces de hacer o lo que dejamos de hacer por negligencia, incapacidad, lenidad o porque no quisimos ganarnos los conflictos. Nos hacemos cargos también de errores y virtudes, pero no aceptamos el pernicioso eslogan que intentan en una cuña pegadora echarse al bolsillo 30 o 40 años de historia. Ya, perdón. Si hoy estamos donde estamos, esto es redactando una nueva constitución, es por lo construido, por lo mucho que lucharon muchos sectores. Y estas tres almas, estas tres formas de pensamiento, autocomplacencia, jamás, pero desconocer lo hecho y lo que es peor, compararlo con la dictadura, como algunos han pretendido, es burlar la memoria de muchos que murieron y dieron sus vidas por lo que se consiguió. Juzgar como la métrica de hoy, tal como lo dije, lo hecho ayer, es no comprender la naturaleza misma de un juicio justo sobre procesos históricos, políticos y sociales. Hace pocos días conmemoramos 2 años del Acuerdo por la Paz que permitió que llegásemos a un itinerario constitucional, del cual tengo el encargo popular de ser parte. Sin acuerdos, sin diálogos, sin reconocer los trazos de verdad del otro y de los otros, esto habría sido imposible. Fui parte de esa noche, de esa madrugada del 15 de noviembre, y de esos días, y pude ver la grandeza de muchos, quienes pertenecemos a estas tres corrientes de pensamiento. Pude ver la capacidad de ponernos de acuerdo porque entendimos el riesgo en que estaba nuestra democracia. Por eso, esa vereda que abrieron nos llama a superar, varios propugnaron y nos motejaron, pero al poco tiempo intentaron adueñarse de un proceso al que no contribuyeron a crear. Es el tiempo del rápido olvido,
En un mundo de cortas y efímeras imágenes, en esta sociedad digital tan virtuosa, pero a la vez tan riesgosa por su rapidez y falta de reflexión. Por ello, Briones nos invita a recorrer cómo estas tres corrientes de pensamiento fueron capaces en el largo tiempo de llegar donde lo hicieron. Cómo la confianza se intersecta cuando miramos al otro a la cara. Y perdonen que haga una digresión. Más allá de la rabia inicial, de los dolores que hemos escuchado en la convención, he tenido la suerte y el desafío de sentarme con compañeros y compañeras convencionales muy distintos, en biografías, en historias, en lugares de nacimiento, en angustias, trabajos, estados civiles, opciones de amar, con edades distintas, tránsitos y viajes por nuestra era tan diferentes. Y me he dado cuenta de la profunda diversidad de nuestro país, pero también de lo importante que es, para volver a confiar, dejar atrás nuestros personajes y ampliar la mirada sobre la persona. Aprender a escuchar, poner el corazón en el otro, no es solo oír, implica ponerse en el lugar del otro para comprender o intentar entender desde dónde habla, desde dónde reflexiona o desde dónde reclama. Es comprender sus sufrimientos, frustraciones, rabias y también sus sueños. Y cuando eso se comprende, es posible dejarse convencer, ser persuadido o intentar persuadir, pero no de la experiencia propia, sino desde la de ellos, desde la ajena, desde ese pensamiento, sentimiento que los embarga. Eso es quizás lo que hemos perdido para volver a confluir con nueva y renovada confianza entre humanistas cristianos, liberales y socialistas democráticos. Nos hace falta volver a encontrarnos cara a cara, dejar de lado nuestra tecnología y ser capaces de darnos el tiempo de escucharnos, de dialogar con calma, de tener espacios para acordar en medio de la vorágine. Este libro debería ser de lectura obligatoria para los actuales liderazgos políticos. Puede que sea una receta, quizás es la que nos enseñaron nuestros mayores y la olvidamos. En esto quisiera agregar solo un detalle. Gobernar, ustedes bien lo saben, no es fácil. Ser mayoría acostumbra a las urgencias del poder, a una política de funcionariado, pero olvida la reflexión de largo plazo, la capacidad de otear el horizonte y levantar la mirada. Por eso, esta reflexión de Briones pone perspectiva al debate, que es lo que le falta a Chile. En tiempos donde todo resulta revuelto y ruidoso, leer a Álvaro Briones es una isla de mirada de largo plazo, un espacio para comprender de dónde venimos, qué somos y por qué nos parecemos desde nuestras particularidades. No es una invitación a la renuncia, por el contrario, a mi juicio es reafirmar nuestras diferencias, pero nuestra inequívoca capacidad de confiar y creer en la democracia y sus instituciones, en las libertades públicas, la igualdad de oportunidades y acceso para desarrollar nuestros talentos, en la política bien hecha, en las soluciones complejas a problemas complejos, y a no dejarse llevar por la política de 30 segundos de frases simplistas. Permítanme recordar muy brevemente una frase de nuestro amigo Javier Solana, de Recambra Socialista, cuando en su libro La reivindicación de la política dice: la política no puede ser mera gestión, no es mera administración, no consiste solo en administrar el poder. La política es pedagogía, la política es liderazgo, la política implica mostrar una visión de futuro. Pero acto seguido, Solana dice: pero para mostrar una visión de futuro, hay que tener una visión de futuro. Y por Dios que son escasas las visiones de futuro en nuestros actuales liderazgos. Álvaro Briones, y aquí voy terminando, eleva nuestra mirada a dejar nuestro pasado para generar una nueva unidad de los sectores, que él también describe. La invitación del autor es a hacerlo con pensamiento crítico, algo que puede sonar evidente, pero resulta a ratos escaso de encontrar, pero que también está ahí, al lado de nosotros, como les decía mi experiencia en la convención. Cito a Briones, abro comillas: el pensamiento crítico no puede estar atado a ideologías rígidas o convencionalismos, pues es la expresión libre de la inteligencia, de cualquier inteligencia, grande o pequeña, para explorar ideas y calificar acciones aún sin que haya una hoja de ruta previa para hacerlo. Es la libertad que se sitúa en las antípodas de la subordinación a una sola idea. Es la mirada de conmiseración a quien se sienta orgulloso de no haber cambiado un ápice a su manera de pensar desde la adolescencia. Es vivir sin certezas, pero aprendiendo cada día algo nuevo. Cierro la cita. Nos hemos identificado con el reformismo, con la democracia, para llevar adelante este cambio social. La crítica debemos llevarnos a la unidad, pero no la unidad para conseguir mayorías, sino primero para reconstruirnos nosotros mismos, aprender incluso a ser minoría y defender con ese pensamiento crítico nuestras ideas, ideas para un nuevo Chile, con mayorías que observan lo que ocurre a su alrededor, que perciben que la democracia está ahí
y que cada vez la dan más por obvia, pero que olvidan que su fin, y con esto no quiero asustar a nadie, puede estar ahí, a la vuelta de la esquina, en las salidas fáciles, en los caminos simples, en el populismo, en el autoritarismo que hoy día no tiene apellidos y que lo encontramos en un extremo y en el otro. Capacidad crítica de nosotros mismos, de nuestras ideas, defenderlas sin miedo, sin complejos, discutirlas, abrirnos a nuevas ideas y esperanzas, fortalecer nuestra democracia, alejarla de los populismos y los extremismos, alejarnos también del poder por el poder, de los cargos para servirse, de entender que es en la minoría el verdadero compromiso donde se forjan en tiempos complejos las grandes mayorías. Álvaro, gracias por tu reflexión, por la finura de tus pensamientos y la capacidad de exponerlos por escrito para todos y todas nosotros. Es tiempo de volver a la reflexión, de entender que tenemos que unir fuerzas para defender a la democracia de sus amenazas que todos sabemos dónde están y quienes las propugnan, pero que nos exige una tarea a la que nos ha invitado tu libro, a usar pensamiento crítico, el escepticismo crítico para no enamorarnos de nuestras concepciones, atravesar el río y volver a conversar y escuchar. Muchas gracias, Álvaro, por tu generosidad al entregarnos tu libro. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu reflexión, que además es una invitación a la acción, es una reflexión de políticos, que es lo que esperamos que produzca este libro, también alguna voluntad y acción política. Vamos a dar la palabra ahora a Ignacio Walker, que desde la vereda del humanismo cristiano y uno de los prologuistas del libro, podrá aportar también su particular mirada. Él es abogado, cientista político, ha sido diputado, senador por la circunscripción de Valparaíso y fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ricardo Lagos. También es escritor, ha escrito varios libros, particularmente se ha especializado mucho en la historia del socialismo chileno. Escribió Socialismo y Democracia, Chile y Europa en perspectiva comparada. Y también ha incursionado, por supuesto, en la historia y en la reflexión en torno a su propio partido. Escribió El futuro de la democracia cristiana en 1999. Ignacio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Álvaro, por la invitación, por este excelente libro. Gracias a Pilar y a Felipe por que han hecho realmente una presentación extraordinaria y nos dejan la vara muy alta. Yo la verdad es que la primera frase de mi prólogo, lo que se me ocurrió decir, porque me nació después de leer la última página, como dice Felipe, este es un libro que me habría gustado escribir, porque realmente te muestra una capacidad para juntar la teoría con la historia, con la política, de parte de Álvaro Briones, que le tenemos que estar muy, muy agradecidos. Bueno, el encuentro de estas grandes familias políticas, estas tres grandes familias políticas, el liberalismo, el socialismo y el humanismo cristiano, es el tema efectivamente de este libro. Tres familias políticas que están llamadas a converger, ¿no? Especialmente, como aquí se ha dicho, frente a esta oleada nacionalista, populista o populista nacionalista, de derecha o de izquierda, ¿no? Que es la principal amenaza que existe hoy día efectivamente en el mundo, en nuestra región y también en nuestro país, ¿no es cierto?, en relación a la democracia. Y la vigencia de esto, yo quiero simbolizarla en estos días, ¿no?, en el traspaso del mando que está teniendo lugar en Alemania, que es notable, ¿no?, entre Angela Merkel y Olaf Scholz, ¿no?, entre una demócrata cristiana y un socialdemócrata. Y Scholz fue el ministro de Hacienda de ella, fue el vicecanciller, ¿no? Y esta tercera gran coalición, la primera fue el año 66 en Alemania, entre democracia cristiana y socialdemocracia, ¿no es cierto?, y liberalismo en el trasfondo de todo ello, desde la Constitución de Bonn de 1949, yo creo que sintoniza muy bien esto. Y qué notable es esa ecuación de continuidad y cambio que estamos viendo en Alemania. Porque Olaf Scholz, se presentó en la campaña como merkelista, como el candidato de la continuidad y del cambio, ¿no? Hay que tener coraje para presentarse en cualquier parte del mundo como el candidato de la continuidad y del cambio. Entonces, bueno, la verdad es que yo no recordaba, pero aquí se ha recordado, y por supuesto que me acordé, el zorro con espinas, Álvaro Briones en los años 80, la renovación socialista. Ese es nuestro punto de partida. El proceso de más profundo cambio, reflexión intelectual y político en Chile en los últimos 40 años, lejos.
Como decía, ¿no es cierto?, nuestro gran moderador, me tocó escribir un libro, mi primer libro, que fue mi tesis doctoral en Princeton, Socialismo y Democracia, fascinado en ese entonces, en los años 80, por esta experiencia de la renovación socialista. Bueno, esa convergencia entre la renovación socialista y la renuncia de la democracia cristiana a la tesis del camino propio, ¿no?, es lo que permitió ese camino virtuoso, ¿no es cierto?, que hemos presenciado, que hemos vivido, que hemos protagonizado en la triple dimensión de un tránsito pacífico a la democracia, que parecía lejano e impensable en el año 87, con la derrota del continuismo pinochetista del sí y de la vía insurreccional del Partido Comunista de ese entonces. Tránsito pacífico a la democracia, concertación por el no, ¿no? Y por supuesto la concertación por la democracia, que dio lugar a los mejores 20 años del último siglo en Chile. Y todo eso en el contexto, 1989, por cierto, del desplome del socialismo autoritario. Y ahí, ¿no es cierto?, en ese libro lo que desarrollo es justamente esta idea de la oposición entre socialismo autoritario y socialismo democrático, y el proceso de socialdemocratización, ¿no?, de la izquierda en Europa y también en Chile, en el Chile de la concertación. Bueno, y esto no lo digo con afán, como dice Felipe, histórico, nostálgico, sino porque esos principios rectores, ¿no es cierto?, están plenamente vigentes en esta convergencia de estas familias políticas. Alguien está con micrófono abierto por ahí. Bueno, ahora, ¿qué vino después? En los años 90 vino un exitismo desmesurado en el mundo, ¿no?, después de la caída del socialismo real, de los socialismos autoritarios del 89, el fin de la historia, ¿no?, la tesis de Fukuyama, el consenso de Washington, en torno a las ideas liberales de mercado, el despegue de China, ¿no?, etcétera, crearon la impresión de que esta era de los mercados, cada vez más desregulados, y la propia democracia, ¿no?, eran definitivas, eran apuestas definitivas, ¿no? Y evidentemente hubo un cierto exitismo en los años 90. Pero como que la historia pareciera ser cíclica, como sabemos, vino el 11 de septiembre del 2001, el desplome de las Torres Gemelas, vino la crisis económica, ¿no?, del 2007-2008, de este capitalismo desregulado, vino el fundamentalismo islámico, ¿no es cierto?, que vuelve ahora en Afganistán, y vino más recientemente el conflicto entre Estados Unidos y China, que es el tema de la política internacional, y vino la era de Xi Jinping, en que echa para atrás muchas de las reformas notables en plano político de Deng Xiaoping a fines de los años 70, y viene esta oleada nacional populista en nuestra historia más reciente, ¿no? Y esto nos han movido el piso respecto de ese exitismo de los años 90, del cual nosotros también de alguna manera caímos en Chile, ¿no es cierto? Bueno, en que la democracia parecía ser un dato de la causa y los mercados. Bueno, y hoy estamos viviendo en el mundo un retroceso democrático. Todos los estudios, todos los análisis de los últimos 3-4 años nos hablan de un retroceso democrático en el mundo. Bueno, y el Chile de la alternancia en el poder, gran principio de la democracia, la alternancia en el poder, Bachelet, Piñera, ¿no es cierto?, nos ha hecho perder de vista algo muy importante. A mi juicio, lo central, nos ha hecho perder de vista la necesidad de una profundidad estratégica en la política, de apuntar al mediano y largo plazo. Si nosotros fuimos capaces de hacer algo en los años 90 y 2000, fue pensar Chile en forma estratégica, de mediano y largo plazo. Y esa profundidad, estrategia, que es lo que le da el sentido a la política, es algo que hemos perdido en la última década y media de esta alternancia en el poder. Hoy día solo hay espacio para los dimes y diretes de la contingencia, mientras los matinales y las redes sociales se convierten en el nuevo espacio de la política. Y si no, miremos también esta última elección, a propósito de redes sociales y en tantas partes del mundo, y el impacto que está teniendo para bien o para mal. Pero es otras coordenadas, ¿no?, que informan la política hoy día. Bueno, y en el caso de la centroizquierda y de la izquierda, estamos en un escenario completamente distinto de los últimos 20, 30 o 40 años, ¿no?, que es la nueva hegemonía del Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿no?, la nueva hegemonía del apruebo de dignidad, como lo demuestra la elección de la Convención Constitucional hace pocos meses, y por cierto, ¿no?, la elección del domingo pasado, que nos tiene enfrentados a esta disyuntiva tan dramática. El centro está huérfano de representación política,
y ahí hay una responsabilidad nuestra de los demócratas cristianos. Y la centroizquierda se va quedando como un casillero vacío. Eso es lo que estamos viendo, a partir de esta nueva hegemonía del Partido Comunista, del Frente Amplio y todo lo que ello implica. Proceso que partió, digámoslo también claramente, con la autoflagelación de la exconcertación, ¿no? Que empezaron muchos de nuestros dirigentes, ¿no? Los que estamos acá por lo que veo, a renegar de nuestra obra, de nuestra historia, ¿no es cierto?, con una suerte de complejo político permanente, que fue el comienzo, ¿no?, de este desenlace que estamos viendo. Si nosotros mismos no nos creíamos el cuento, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo podemos pedirle al electorado, a la ciudadanía, a la gente que siga apoyando? Y hoy enfrentamos, ¿no es cierto?, una segunda vuelta entre dos extremos, ¿no? El extremo de la derecha, de la derecha extrema, ¿no es cierto?, de Kast, de lo que sabemos, y el extremo también de esta coalición del Partido Comunista y el Frente Amplio. Mientras la centroizquierda, el nuevo pacto social, ¿no?, y la centroderecha, por su lado, pierden y perdemos mayoría y hegemonía en los distintos sectores. Bueno, ¿qué hacer? Y es aquí donde llega justamente el libro de Álvaro Briones a mostrarnos un horizonte, ¿no?, a partir de la historia, con un buen marco teórico. Un libro que cobra toda su importancia en esta coyuntura y que nos ilumina, ¿no?, sobre el futuro. En la búsqueda de lo que nuestro amigo Ernesto Otone llama un sujeto reformador, ¿no? El gran desafío nuestro es tratar de identificar, dice Otone, un sujeto reformador que permita, ¿no es cierto?, levantar ciertas banderas, ¿no?, un relato sobre el futuro, que pueda encarnar una necesidad de renovar ese espacio de centro, que está huérfano de representación política, renovar la propia centroizquierda, que es un casillero que ha ido quedando vacío, ¿no? El libro de Álvaro Briones es efectivamente una hoja de ruta, es una guía, una orientación que le empieza a dar contenido a ese casillero que se va quedando vacío. Un marco teórico, una reflexión a la luz de la historia que permite un reencuentro entre socialismo y liberalismo. Eso es la socialdemocracia. Eso fue Edward Bernstein, ¿eh? Y eso fue el socialismo democrático de Eugenio González en Chile en los años 40 y 50. ¿Eh? Un tremendo pensador. Eso es el socialcristianismo, la democracia cristiana. Y eso es también el socialliberalismo, ¿no? Y ahí tenemos distintas expresiones, desde Vlado Milosevic, Andrés Velasco, sectores de Evópoli. Entonces me gusta mucho esta convergencia, ¿no?, de estas tres grandes familias políticas en una perspectiva de futuro enfrentado a esta coyuntura crítica, ¿no? Cuestión que ya estuvo planteada, esta convergencia, en un libro extraordinario de Ernesto Otone y Sergio Muñoz Rivero, Después de la Quimera. Ese es mi libro de cabecera. Ese es mi libro de cabecera, ¿no?, que justamente planteaba la convergencia de la socialdemocracia, el socialcristianismo y el socialliberalismo, que retoma Álvaro Briones en este libro, una línea muy similar. Entonces, por eso digo, este traspaso de Angela Merkel a Olaf Scholz en Alemania, ¿no?, el auge, ojo, el auge de la socialdemocracia, ¿no?, en Europa, en estos días, que se la da por muerta hace 5 o 10 años. ¿Eh? Y además Jacinta Ardern y Justin Trudeau y todo lo que ha dicho Felipe. Y la idea de esta gran coalición, ¿no?, o de la concertación, una nueva concertación, o lo que con Felipe Arbó y Andrés Velasco en un artículo después de octubre, noviembre del 2019 llamábamos la convergencia democrática, una nueva convergencia democrática, ¿no? Y para qué decir los nuevos fenómenos como Joe Biden en Estados Unidos, una persona católica de centro. Cito el título de un artículo de Foreign Policy el año pasado, comillas, Joe Biden no es liberal, no es un moderado, es un demócrata cristiano. Bueno, en fin, un católico de centro, ¿no es cierto?, que logra reconverger, porque el liberalismo democrático y los demócratas, nuestros amigos de Estados Unidos, son la socialdemocracia, son parte de esta historia. Bueno, entonces, para eso hay que salir, por esto termino, de la consigna, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, que mucha gente nuestra, por supuesto, se la compró hace tiempo, ¿no?, que es la tesis que triunfó el domingo pasado. Esa es la tesis que triunfó en la actual oposición el domingo pasado, ¿no? Y esta insoportable levedad del ser que tenemos que enfrentar en nuestro país y ponernos a pensar con el rigor que hace Álvaro Briones, ¿no? El nacional populismo de derecha o de izquierda es nuestro adversario político, ¿no? Y nuestra tarea es la defensa de la democracia y el reformismo. Y paso mi aviso y termino. El lunes 6 vamos a presentar un libro con
Ernesto Tone, que escribimos juntos, que se llama Cambios sin ruptura, una conversación sobre el reformismo. Casi al mismo mes en que estamos dando, ¿no es cierto?, a la luz este libro de la misma familia, en la misma línea, en la misma matriz de Álvaro Briones, a quien le tenemos que estar muy, pero muy agradecidos. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus comentarios y tus enlaces con situaciones políticas e históricas. Tú incursionas mucho en la historia y también enlace a la situación actual de Chile y el mundo. Y gracias además por muy oportuno tu referencia al libro Después de la Quimera, de Ottone y Sergio Muñoz, que va en la misma línea de la propuesta editorial que hemos estado haciendo. Damos la palabra a José Miguel Insulza. Su trayectoria es conocida por todos, muy larga, siempre dentro de lo que ha sido la historia última, las últimas décadas de nuestro país. Él es abogado, ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores, después ministro de Relaciones Exteriores, ministro secretario de la Presidencia de Chile, ministro del Interior, secretario general de la OEA, fue agente también ante la demanda de Bolivia-Chile, la demanda marítima, y hoy día es senador por la circunscripción de Arica-Parinacota. José Miguel, a ti la palabra. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a Pilar, por cierto, que ha sido una excelente presentación, a Felipe también, y a Nacho, qué gusto verlo acá. Y aquí vamos a escuchar a Álvaro luego, así que trataremos de dejarle algún tiempo, por lo menos, para que no pueda decir lo suyo. Yo, efectivamente, en el comienzo de mi prólogo, del prólogo que yo escribí, no pienso referirme mucho a él, yo decía que aquí había un trabajo que es calificaría por dentro de la historia de las ideas, pero que en realidad su intencionalidad era mucho más presente, era manifiesta, mucho más presente, ¿no? Porque al meternos en todas las ideas, el pensamiento del sector es tan importante que del pensamiento intelectual de Occidente, diría yo. Álvaro, que pretendía era hacerse la gran pregunta, bueno, y estas corrientes que han caminado algunas veces completamente separadas y otras veces juntas, ¿tendrán alguna posibilidad realmente de reunirnos y darnos respuesta a lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo hoy? Y la verdad es que el mundo atraviesa por una situación bastante caótica, ¿no? Porque realmente, pero realmente lo que es de tan cambiante, cambiante que es, de pronto se encuentran momentos en que uno cree que estamos recobrando una cierta lucidez. Yo creo que en este país eso está pasando un poco. Pero hace apenas un mes, yo recuerdo que conversando con algunos amigos les leía yo un párrafo, que me interpretaba mucho, de un gran poeta, de un gran poema de William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura irlandés del año 23, en que, horrorizado por todas las cosas que están pasando en el mundo después ya de la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento del fascismo, la tremenda hambruna que se vivía en la Unión Soviética, una situación dramática. Él escribía: las cosas se caen a pedazos, el centro no se sostiene. La mera anarquía está desatada por el mundo. La marea teñida en sangre está libre y por todos lados se ahoga la ceremonia de la inocencia. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad. Y la verdad es que si uno miraba un poco las cosas como estaban ocurriendo por acá hace apenas unos meses atrás, esta frase, siendo ciertamente exagerada, estamos hablando de la salida de una guerra y el comienzo de un gran periodo anárquico, ¿no? Pues, hacían sentido. La verdad es que no se sentía mucha racionalidad. Y parecía que el mundo estaba realmente, que nos estábamos separando en extremos. Bueno, yo me estaba leyendo los diarios en los últimos días y de pronto todo lo que se condenaba es favorecido. Y un señor va a reescribir un candidato va a reescribir su programa para colocarle cosas más razonables, que no sean solamente las que predicaban su programa original, y el otro va reunido con todas las personalidades o
sectores importantes a los cuales denostó durante muchos años para pedir su apoyo. Y todo tiende a buscar algún acuerdo o algún tipo de camino hacia el centro. Centro que efectivamente tiene mucha razón, Ignacio, está vacío de liderazgo, pero que después de pronto se descubre como la única posibilidad de lograr en este país un mínimo de estabilidad que nos saque de la situación en que estamos. Una situación tremendamente dramática. ¿Cómo no va a ser dramático en un país? Yo recuerdo precisamente cuando hace unos años atrás, cuando el presidente Frei intentó ser presidente nuevamente y sacó un 29, algo por ciento, casi un 30%, todos dijimos imposible. Con menos de 30 no se, en segunda lista nadie va a entrar. Y resulta que estamos en segunda vuelta. Y resulta que estamos en una segunda vuelta con un candidato con 28 y otro con 25. Y el resto en un país en que ya la gente vota menos, y el resto obligado a resolver de alguna manera a quién puede apoyar, y cada uno de ellos haciendo un esfuerzo sincero. Y yo saludo además, me parece bien, me pone contento cuando escucho que los candidatos buscan nuevamente buscar hacia el centro, buscar afirmarse del centro de alguna manera, porque esa es la única posibilidad política de un país. O sea, este país no puede vivir dividido como está dividido, como quedó dividido la noche de la elección. Pero hoy las cosas parecen, yo espero que, entonces ahora yo creo que por eso cuando se dice que este libro es muy bienvenido, que es el momento de este libro, etcétera, yo la verdad es que creo que sí es que es cierto. Es cierto que pensemos nuevamente en por qué este centro no se pudo sostener. Y cuando hablo de centro, no estoy hablando del centro izquierdo. El centro para mí no es necesariamente un referente ideológico. El centro es el punto del país donde de alguna manera confluye el pensamiento de la gran mayoría. En un momento determinado, a veces puede colocar mucho más, no sé, depende de la sociedad que sea, ¿no? Pero eso se había perdido por completo. Entonces, cuando hablamos aquí, porque lo hace Álvaro en su libro mucho, del gran momento en que el centro se posesionó políticamente, fundamentalmente de Europa, porque eso fue la salida de la enorme y la gigantesca crisis europea, de la posguerra, que no es que uno le haya ganado al otro. Yo estaba leyendo algunos libros sobre cómo era Europa, más o menos en los tiempos que se estaba creando ya la Unión Europea, la Comunidad Europea. En la mayoría de las regiones todavía se vivía un gran caos. Y la cantidad, la falta de seguridad pública era tremenda, y los problemas que se presentaron después de la guerra de hambre en muchos países fueron terribles. Y de pronto eso llevó a determinadas fuerzas que habían sido secundarias durante todo el periodo anterior, porque no eran ni los fascistas, ni eran los soviéticos, ¿no? Y todos los partidos comunistas que los acompañaban, sino que eran partidos más bien secundarios, que existían en todas partes, ¿no? Existían en todas partes con poca significación. Incluso algunos permanecieron después. De pronto, liberales, socialcristianos, o demócratas cristianos, y socialistas, fueron capaces en cada país de ir formando coaliciones con las cuales gobernar y hacer avanzar su país. Y la Europa que creció, la Europa que se recuperó y la Europa que llegó a ser una gran potencia, es una Europa del centro. Hoy día, y no voy a entrar en esa discusión, amenazada por otros desafíos que no siempre ha podido enfrentar. Ya no es lo mismo que antes, pero ciertamente nos dejó una gran lección. Pero digámoslo, hablemos de eso, se nos habla mucho de eso como el paradigma, ¿no? Como el paradigma de la política del centro. Pero en Chile también, pues. En Chile, lo acaba de decir Ignacio, nosotros fuimos muy exitosos en eso. Decimos que la alianza socialdemócrata o socialista, demócrata cristiana, con participación de prominentes figuras liberales también, ¿eh? Por lo menos en la lucha contra la dictadura. Fue la salida que nosotros encontramos en Chile. Esa es la salida que nosotros encontramos y fue una buena salida, de la cual nadie puede renegar, por Dios. O sea, yo digo, la verdad es que bueno, yo siempre no me pongo nunca el sayo de cuando se dice que mucha gente renegó. Yo siempre he creído que fueron los mejores momentos de la historia de Chile.
Y cada vez que salgo a la calle, cada vez que converso con gente, me siento tengo la misma sensación. Que esos 20 años que hizo, Ignacio dijo muy bien, 20 años. Los 20 años de la concertación son los mejores años de la historia de Chile en más de un siglo. Ahora, ¿por qué eso? Y aquí está la pregunta, ¿por qué eso no fructificó? ¿Por qué la coalición se fue deshilachando? Y a algunos ya no les fue gustando lo que habían hecho, y otros se durmieron en los laureles, para ser franco. Fundamentalmente porque nuestro exitoso proyecto no fue renovado a tiempo para dar respuesta a los problemas que iban surgiendo de nuestros propios logros. Y aquí yo entro en un tema, cuando vamos a examinar las ideas del liberalismo, del socialcristianismo, del socialismo democrático, tenemos que ser capaces, sí, ciertamente, de mirar la historia. La historia es fascinante. Me encanta la historia y ojalá, Nacho, alguien escribiera alguna vez un libro como el que escribió Edmund Wilson sobre el llamado La Estación de Finlandia, sobre las ideas, y no las ideas de los primeros socialistas. Esto no es el cuento de los socialistas anteriores a Marx, no, le dedica la mitad del libro a Marx. ¿Quién menos de la mitad del libro le iba a dedicar a Marx? Edmund Wilson. En La Estación de Finlandia se llama, porque ahí fue donde se produjo el gran giro, ¿no? Ahí fue donde se terminó todo el ideal socialista europeo y entró a ser reemplazado por las ideas de la dictadura del proletariado. Ya. Y tan bueno es este libro, entre paréntesis, que no sé si me escucha. Sí. Bueno, que Mario Vargas Llosa lo leyó y se sintió obligado a escribir lo mismo respecto a los liberales, pues la llamada de la tribu. Si usted ha tenido oportunidad, ojalá tuviéramos algo parecido en el pensamiento social cristiano, la verdad que son cosas fascinantes. O sea, a mí me gusta mucho eso, me encanta leerlo, creo que se gana mucho en eso, pero al final tenemos que ser capaces, si somos progresistas también tenemos que ser capaces de superar eso y ir hacia el futuro. Y el futuro nos necesita, pero nos necesita muy cambiado. No, y la verdad es que nosotros, reconozcámoslo, vivimos en este país a la sombra de una gran figura carismática que nos permitió aguantarnos. O sea, se habla de los 30 años, los 35, los 30 años, porque una persona cubrió los 10 siguientes, pues. Cubrió el resto. Esa es la realidad. Y la verdad es que nos quedamos en un momento de este centro se quedó efectivamente sin ideas. Se quedó, como dice Keats, carente de toda convicción. Bueno, ¿tenemos capacidad para reconstruir esas convicciones? Tengo la impresión de que sí, porque además, como digo, en este momento es mucha gente la que mira hacia acá. Si ustedes miran los programas, lo que la gente dice, lo que la gente quiere fundamentalmente las ideas, los programas, las políticas y las ideas que nosotros hemos planteado durante tantos años. Ahora, rejuvenecerse, renovarse es una necesidad. Pero hagámoslo a partir de la convicción de lo que hicimos, de lo que nosotros hicimos. Hoy día el gran momento que esta coyuntura política y la orfandad de nuestros candidatos presidenciales, la orfandad de nuestras coaliciones, que para citar a otro gran poeta y autor, Jorge Luis Borges, tiene esa frase maravillosa que dice: no nos une el amor sino el espanto. Tenemos dos coaliciones unidas por el espanto, pues esa es la verdad, de que el otro les gane. Y las dos coaliciones de más o menos el mismo tamaño. Entonces yo creo que ese es, francamente, Álvaro, la gran perspectiva de esto, en el momento del centro. Y tenemos que nosotros o los que vengan después de nosotros tratar de construirlo. Y muchas gracias por este libro. Gracias a ti, José Miguel, por tu comentario que además nos traen al momento actual. Enlaza el tema de fondo del libro con el momento actual y el dramatismo y la necesidad de la tesis que Álvaro plantea en su libro. Bueno, gracias a los cuatro panelistas y ahora vamos a darle la palabra al culpable de que estemos todos aquí ante la pantalla y no paseando al perro, los que tengan perro. Así que Álvaro, adelante. Gracias, Freddy. Y aprovecho también de agradecer a todas y todos quienes nos han estado acompañando durante esta presentación que se prolonga ya por una hora. Agradecer también a Editorial Nueva Documentas, que
se ha mantenido permanentemente preocupada de los grandes temas nacionales. Es de agradecer. Sobre todo agradecer a mis presentadores, perdonen el posesivo. Les agradezco muchísimo sus palabras, sus generosas palabras que desde luego no merezco. Quiero agradecerles a cada uno, gracias Pilar, gracias José Miguel, gracias Ignacio, gracias Felipe, porque creo que el objetivo que yo perseguía con esta publicación es el de abrir una conversación sobre este tema. Y creo que ustedes ya la están abriendo y la están abriendo con mucho vigor. Se los agradezco mucho realmente de corazón. Creo que ese es el camino que debemos seguir y estamos en él. Ustedes también han planteado con bastante precisión, con matices, pero con bastante precisión cuál es la disyuntiva de los partidos de centro en nuestro país, ¿no? Es una manera de conversar, de iniciar esta conversación. Y creo que han comprendido bastante bien también mi intención con este libro. Porque para ser breve en su descripción, lo que yo me propongo es un reclamo por la reunión de las ideologías liberal, socialdemócrata y humanista cristiana, y también de los partidos que la representan. Para decirlo con toda claridad, a riesgo de ser brutal, y me disculpo, ¿no? Eso significa en Chile la reunión de partidos que se llaman demócrata cristiano, socialista, radical, liberal, por la democracia, Evópoli, Ciudadanos, de movimientos como Nuevo Trato, Comunidad de Movimiento, Cambio Democrático, Proyecta, y aún, y esa es mi convicción, aún de sectores dentro de partidos. Y me quiero referir específicamente a los seguidores, por ejemplo, de Mario Desbordes en Renovación Nacional. Yo creo que todos ellos representan, con matices, con sus propias dimensiones, sus propias perspectivas, pero representan a esas tres grandes corrientes de pensamiento, a esas tres grandes ideologías. Ahora, para que esa reunión que le estoy proponiendo realizar sea posible, es necesario primero, desde luego, que se produzca un sinceramiento de la política en nuestro país. Fíjense ustedes, en casi todas las organizaciones que he mencionado, conviven personas que son totalmente honestas con su propio pensamiento, pero que sin embargo desde hace mucho tiempo no son compatibles entre ellas. No son compatibles como militantes de un mismo partido. Y esa incompatibilidad las lleva a anular a sus organizaciones. Y también las lleva a anular sus ideales. Porque finalmente, de ese empate que se vive dentro de los partidos, termina habiendo una suma cero, ¿no? Y con ello además se torna ineficaz la política misma. Yo estoy convencido de que nuestra política, la política en nuestro país, como expresión de la democracia, sería mucho más eficaz si quienes hoy se están anulando al militar en un mismo partido pudieran mañana dialogar de cara al país, de cara a todos nosotros, como militantes de organizaciones diversas. Porque hoy día ya son diversos, ¿no? Bueno, en mi opinión, el resultado de ese sinceramiento, o por lo menos uno de sus resultados, debería ser la reagrupación, el encuentro que propongo. Yo no quiero demorarme mucho más, ha pasado ya un buen tiempo, y sobre todo porque lo más importante ha sido dicho por los presentadores, a los que reitero mi agradecimiento. Pero me voy a permitir terminar mis palabras, y me excuso por ello, citándome a mí mismo. Quiero leerles el párrafo con que concluyo mi propia introducción al libro. Voy a leer. Las ideas que se expresan en las páginas que siguen pueden ser apresuradas y quizás no exentas de esquematismo, pero no son inexactas y expresan una verdad irrefutable, aunque no fácil de aceptar. Los partidos que hoy se reclaman de los idearios liberal, socialdemócrata y humanista cristiano
no pueden subsistir anclándose a realidades que eran tales hace 1 o 2 siglos atrás. El presente, para ellos, trae un desafío esencial: transportar sus principios y valores a una realidad totalmente distinta. Si aceptan ese desafío y se plantan sólidamente sobre la sustantividad de la sociedad, la cultura y la moral contemporáneas, podrán comprobar que cualquier anclaje que lleve a privilegiar sus diferencias sobre sus similitudes no solo es equivocado, es suicida. Muchas gracias de nuevo a todas y todos. Gracias, Álvaro. Gracias por haber escrito el libro. Un reclamo, como tú bien dijiste, una exigencia que hace. Así que gracias por tu presencia acá, tus palabras y por haber escrito el libro, naturalmente. Ediciones Documenta propone libros que no solo llaman o es nuestra intención que convoquen a la reflexión, sino que ojalá también al movimiento y a la acción y a las decisiones de quienes tienen que tomar los rumbos políticos y sociales de nuestro país. Esperamos que este libro sea otra contribución dentro de nuestra larga historia. A una pregunta que hizo Soledad Alvear ahí en el chat, queremos decir que el libro va a estar muy pronto disponible. Yo creo que primeramente como versión digital en varias plataformas, entre las cuales Amazon, y luego también en la versión papel. Ahí hemos tenido algunos rechazos con la imprenta por razones laborales. Nos decía la imprenta que, como está sucediendo en varios sectores de la producción chilena, faltan trabajadores, fíjense. Entonces están con un atochamiento de libros por imprimir que es bastante fuerte. Pero estamos ahí apurando las cosas para que esté lo más pronto posible también disponible en las librerías y distribuidas por ZigZag. Bueno, no me queda nada más que agradecer nuevamente a nuestros panelistas y a la presencia de ustedes que han contribuido, y esperemos que hablen del libro y también mencionen que va a estar muy pronto esta sesión, esta reunión disponible en Facebook y en YouTube, y también en el Twitter de Ediciones Documenta. Así que buenas noches, amigos, amigas,